Los hidrocarburos presentan un comportamiento regular que es de pasar a fase líquida a gaseosa o viceversa. Esto de acuerdo al aumento o disminución de la presión y la temperatura. En la industria petrolera, el estudio del comportamiento de fases de fluido es importante a la hora de la descripción y determinación de propiedades de los mismos. Pero antes de sumergirse completamente en estos temas como tipos de pruebas realizadas para estudiar dichos comportamientos, es necesario conocer algunos fundamentos básicos, que es fácil. Cualquier parte homogénea y diferente físicamente del sistema en estudio, por ejemplo, en el caso de tener un cubo de hielo, agua líquida en cualquier proporción y vapor de agua. Estaríamos hablando de un sistema de tres fases o trifásico, que a continuación le voy a explicar la fase para hidrocarburos con el fin de reflejar un poco mayor la información a mencionar. Una de sus fases es punto de burbujeo, que son puntos en los cuales existen fases líquidas, como una parte infinitesimal de gas. Puntos de Rossio, puntos en los cuales existen fases gaseosas con una parte infinitesimal de líquido. La otra expresión cricondenbárica, que dice que máxima presión en la cual coincide equilibradamente la fase líquida y la fase gaseosa de la temperatura. Temperatura cricondérmica, que dice que máxima temperatura en la cual coincide equilibradamente la fase líquida y la gaseosa. La condensación retrógrada, que puede ser expresada desde dos ópticas, que es la condensación de líquido durante expansión de gas o temperatura constante, o bien la condensación de líquido durante calentamiento de gas a presión constante. Otra de sus fases es punto crítico, que nos dice que es el punto en la cual convergen las curvas de Rossio y burbujeo. Como podemos notar o como podemos estudiar, que en las fases presentadas anteriormente le vengo diciendo que existen diversos tipos de yacimientos reflejados en el gas que se expresan a través de diferentes, que cada quien tiene sus características y se presenta de mayor facilidad. Eh, eso es mi explicación. También tenemos en los yacimientos de gas, que en los yacimientos de gas seco, por ejemplo, son aquellos reservorios en los cuales las mezclas de hidrocarburos se mantienen gaseosas tanto en el yacimiento como en la superficie. Generalmente la composición de hidrocarburos se presenta en este tipo de yacimiento, que posee alrededor del 90% de gas metano que se une, y la temperatura en yacimiento excede la temperatura cricondetérmica. En este tipo de yacimiento no se observa condensación retrógrada. Yacimiento de gas húmedo. Se definen como todos aquellos reservorios en los cuales la mezcla de hidrocarburos se mantiene gaseosa en el yacimiento, pero en superficie entra en la zona bifásica. En el tipo de yacimiento, la temperatura presente es superior a la temperatura cricondetérmica, que es la relación entre gas petróleo de producción entre 60 y 10 millones de pies cúbicos normales sobre barriles normales. El líquido producido es incoloro, que se observa en superficie, y presenta una gravedad API de mayor a 60. Yacimiento de gas condensado. Son reservorios en donde la mezcla de hidrocarburos se mantiene gaseosa o en punto Rossio a condiciones iniciales de yacimiento, pero luego al entrar en la región bifásica presenta condensación retrógrada durante la producción de la presión a temperatura constantemente hasta cierto punto en el cual la saturación del líquido empieza a descender. En este tipo de yacimiento la temperatura presente se encuentra entre la temperatura crítica y la temperatura cricondetérmica, que tiene una relación gas-petróleo y que en este caso produce 5.000 y 1.000 pies de cúbicos normales. El líquido producido puede ser incoloro, amarillo o rara vez negro, presente, en novedad,
que es entre 41 y 60 grados a diferencia del otro. Bueno, muchas gracias, profe. Y esto es mi explicación.